Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Hoy les traigo una historia que está dando mucho de qué hablar. Mert Ramazan Demir quiere convertir los recuerdos de infancia de Afra en un libro, y lo que ha salido a la luz es simplemente sorprendente. Todo comenzó hace unas semanas, cuando en una reunión privada entre amigos, Mert comentó de manera casual que Afra tenía anécdotas de infancia tan fascinantes y emotivas que merecían ser contadas al mundo. Un testigo que estaba presente afirma que Mert dijo con una sonrisa: Afra, tus historias me hacen viajar en el tiempo, deberíamos escribirlas. La reacción de Afra fue de asombro, pero también de curiosidad. Ella respondió: ¿de verdad crees que a la gente le interesaría leer eso? Según fuentes cercanas, Mert no solo estaba hablando en serio, sino que ya tiene en mente un concepto claro. Quiere que el libro sea una mezcla de momentos dulces, lecciones de vida y pequeñas aventuras que marcaron la personalidad de Afra. Lo curioso es que el proyecto no se trata de una simple biografía, sino de un relato narrado de forma casi novelada, en donde cada recuerdo sea como una pequeña ventana a su mundo de niña. Afra, por su parte, siempre ha sido reservada con ciertos aspectos de su vida personal, pero la idea parece haber tocado una fibra especial. Hay cosas que guardo en mi corazón, pero si pueden inspirar o hacer sonreír a alguien, ¿por qué no compartirlas?, habría dicho en una conversación reciente con una amiga. La prensa ya comenzó a especular sobre el contenido. Algunos periodistas aseguran que el libro podría incluir episodios divertidos, como la vez que Afra intentó organizar un concierto en el patio de su casa con sus amigas, usando cucharas como micrófonos. Otros hablan de momentos más sensibles, como la pérdida de una mascota que marcó su niñez. Sin embargo, ni Mert ni Afra han confirmado qué recuerdos estarán incluidos. El revuelo aumentó cuando Mert fue visto saliendo de una librería especializada en publicaciones infantiles y juveniles, llevando consigo varias novelas cortas y libros de memorias. Quiero que el estilo sea ligero, que se lea como una conversación íntima, comentó a un conocido que lo abordó en la calle. Esta declaración ha encendido aún más la curiosidad del público. En redes sociales, las fans de ambos ya comenzaron a imaginar portadas, títulos y hasta posibles fragmentos. Algunas sugieren que el libro podría llamarse Recuerdos de Afra, mientras que otras apuestan por algo más poético como El jardín de mi infancia. Lo que está claro es que la expectativa crece cada día. Por supuesto, también hay quienes se preguntan si este proyecto podría derivar en algo más que una colaboración profesional. No sería la primera vez que un trabajo creativo une aún más a dos personas. Cuando un reportero le preguntó directamente a Mert si había algo más detrás de esta iniciativa, él solo sonrió y dijo: hay historias que merecen ser contadas, y personas que merecen ser escuchadas. Lo que pocos saben es que, detrás de esa sonrisa y esas declaraciones cautelosas, Mert ya ha empezado a dar los primeros pasos concretos. Fuentes cercanas revelan que, en las últimas semanas, ha pasado horas conversando con familiares y amigos de Afra, recopilando detalles que solo ellos podrían conocer. No se trata únicamente de hechos, sino de sensaciones, olores, sonidos y emociones que, según él, son esenciales para capturar la esencia de la infancia. Al parecer, Mert ha insistido en que el proyecto no debe perder la autenticidad. Quiero que cada página huela a hogar, que la gente pueda sentir la calidez de esas memorias, como si estuviera sentado en la sala de la casa de Afra, escuchándola hablar. Habría dicho en una reunión creativa con un editor potencial. Este nivel de detalle ha sorprendido a todos, ya que no es habitual que un actor se involucre tan profundamente en un proyecto literario ajeno. Afra, aunque algo nerviosa, ha empezado a abrir sus recuerdos con una sinceridad que ni ella misma esperaba. En conversaciones recientes, ha narrado momentos que nunca antes había compartido públicamente, como la vez que se escapó de la escuela para ir a comprar helado con una amiga, o aquella tarde lluviosa en la que, sin saberlo, salvó a un gatito que estaba atrapado bajo una escalera. Estas pequeñas historias, aparentemente simples, cobran un valor especial cuando se hilvanan con el tono afectuoso y la mirada nostálgica que Mert quiere darles. Mientras tanto, el mundo editorial ya está tomando nota. Un par de editoriales importantes han mostrado interés, y se rumorea que una de ellas incluso ha ofrecido un adelanto jugoso para asegurarse los derechos de publicación. Sin embargo, Mert y Afra no parecen apresurados, al contrario, quieren tomarse el tiempo necesario para que el libro sea algo más que un producto comercial.
Esto no es un proyecto para vender rápido, es para quedarse en el corazón de la gente, habría insistido Mert. El interés mediático ha crecido tanto que algunos programas de televisión han intentado invitar a ambos para hablar del tema, pero hasta ahora han declinado todas las ofertas. Se cree que buscan mantener el misterio, evitando que la expectación se disipe antes de tiempo. Aún así, las redes siguen explotando con teorías, fanarts y hasta pequeños relatos inventados por fans, inspirados en lo que podría llegar a ser el libro. En uno de esos giros inesperados que solo la realidad puede ofrecer, una maestra de primaria que tuvo a Afra como alumna ha salido a contar su versión de la niña que recuerda, curiosa, siempre con preguntas difíciles y con una imaginación desbordante. No me sorprende que alguien quiera escribir sobre ella, dijo en una entrevista radial, porque Afra siempre vivía en su propio universo de cuentos y aventuras. Este tipo de testimonios han encendido aún más la chispa. Mert, consciente del material que tiene en sus manos, ha empezado a trabajar con un pequeño equipo para estructurar los capítulos, aunque ha dejado claro que Afra tendrá la última palabra en todo. Son sus recuerdos, su historia, yo solo soy el hilo que quiere unir cada perla en un collar único, comentó en confianza a un amigo cercano. Pero no todo es simple nostalgia. Entre las anécdotas más profundas que Afra estaría dispuesta a contar, hay algunas que tocan temas más sensibles, como los desafíos de crecer en un ambiente lleno de cambios, mudanzas y despedidas. La idea no es dramatizar, sino mostrar cómo cada experiencia, buena o mala, ha formado la mujer que es hoy. En este sentido, el libro podría convertirse también en una fuente de inspiración para jóvenes lectores que atraviesan momentos difíciles. A medida que pasan las semanas, las especulaciones sobre la fecha de lanzamiento se multiplican. Algunos aseguran que podría coincidir con un aniversario importante en la carrera de Afra, mientras que otros creen que lo retrasarán para alinearlo con una campaña más amplia. Quizás incluso con una miniserie inspirada en los relatos. Sí, porque según rumores, ya ha habido conversaciones informales con productores que ven potencial en llevar las historias a la pantalla, mezclando realidad y ficción en un formato visualmente atractivo. El futuro de este proyecto aún está lleno de incógnitas, pero lo que sí está claro es que ha despertado un interés genuino y transversal, desde fanáticos de Mert y Afra, hasta amantes de la literatura y curiosos que simplemente quieren conocer el lado más humano de una figura pública. La pregunta ya no es si el libro se publicará, sino cuándo y cómo. Y mientras tanto, Mert sigue reuniendo piezas, Afra sigue recordando, y el público sigue soñando con ese jardín de infancia que, tarde o temprano, abrirá sus puertas para todos. Con todo esto, no cabe duda de que, si el libro se publica, será uno de los lanzamientos más comentados del año. Así que, mis queridas seguidoras, manténganse atentas, porque les aseguro que esta historia aún tiene mucho por revelar. No olviden suscribirse al canal y dejar en los comentarios qué recuerdos creen que Afra debería incluir en su libro. Hasta la próxima.